buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a estar hablando de la economía real y con la gente que está, digamos, en el área real, más allá de la fantasía de este escenario político que vivimos siempre cuando vamos a tener elecciones, o cómo está afectando y cuáles son las cosas importantes, digamos, en el sector económico. Vamos a hacer dos partes. Primero vamos a estar hablando con los sectores reales de la economía en Paraguay. Y después en la segunda parte, esto que ya empezamos la semana pasada, vamos a hablar con alguien de la región. En este caso vamos a estar en contacto con Fernando Lorenzo, es ex ministro de Economía y Finanzas del Uruguay, para saber cuál es la situación en Uruguay. La vez pasada hablamos de Chile, de qué se puede esperar en Chile, sobre todo por el cambio político que hubo, si eso va a de alguna manera entorpecer lo que fue este proceso de crecimiento de lo que era hasta el momento la niña bonita de América Latina. En el caso de Chile vamos a hablar de Uruguay, que es la nueva niña bonita, digamos, el país que se está despegando del resto es Uruguay. Hoy vamos a estar hablando con el ex ministro de Economía del Uruguay. Pero ya les cuento, estamos nosotros aquí en la mesa con Enrique Duarte, presidente de la FEPRINCO y de la UIP. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches para vos, para toda tu teleaudiencia. Siempre es un placer estar en este distinguido programa. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos con Jorge Dos Santos, es tesorero de la Asociación Rural del Paraguay, miembro obviamente de la comisión directiva. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches a la audiencia. Un gusto, gracias por invitar. Gracias por venir. Y César Llure es vicepresidente de la Unión de Gremios de la Producción. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y presidente de CAPECO, la Cámara Paraguaya de Exportadores, también. Sí. Bueno, completísimo. Un gusto estar acá compartiendo con los colegas y contigo y con tu audiencia. Bueno, me gustaría empezar hablando del escenario para este año y la proyección para el año próximo. Yo les decía fuera de micrófono que me llamó mucho la atención, un exceso de entusiasmo parecía por parte de Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, y su equipo de técnicos que hicieron una proyección y hablaban de una recuperación, un efecto rebote, obviamente, de la economía, de un crecimiento del más de 9% el año próximo. ¿Es un exceso de optimismo o tenemos que suponer de que se inicia por fin la recuperación el año próximo, Enrique? Nosotros estimamos que el año que viene una recuperación importante. No estoy seguro si será del 9% o por lo menos las proyecciones que analizamos de diversas entidades especializadas en análisis económico dan un valor un poco menor. Pero no conozco el trabajo de Manuel, así que no me gustaría opinar, pero sí tenemos un cauto optimismo con relación al 2023. Creemos que las cosas van a venir de mejor manera, pero también tenemos que recordar que lo mismo nos ocurría el año pasado, ¿verdad? Son realidades, teníamos no tan cauto optimismo, ¿verdad? Y sin embargo ocurrió todo lo que ocurrió, ¿verdad? Bueno, pero mirando a la fotografía de hoy, podemos decir de que en el 2023 la economía habrá de tener un repunte. ¿Y ustedes cómo lo ven? Sí, yo creo que la visión es compartida. Tenemos como dos vías que van paralelas, ¿verdad? Por un lado es la economía real que mencionabas y por otro lado una serie de ruidos alrededor generado por sectores, principalmente políticos, que pueden entorpecer también un poco las cosas. Pero la conclusión general es que a través de todos estos años el sector productivo de todos, la industria, el campo, ha hecho florecer la economía de este país a pesar de muchas cosas que nos han jugado en contra. Así que, y yo creo que el empresario es un optimista por naturaleza. Si no, no tomaría los riesgos, no haría las inversiones, no contrataría el personal y no dependería de la lluvia en muchos casos, ¿no? Sí, realmente tiene que ser muy optimista, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos en ese camino nosotros del optimismo y de que las cosas tienen que ir bien. El sector agropecuario, el sector agrícola sobre todo, es, digamos, clave para que se dé ese efecto rebote. Sí, a nosotros nos vino muy mal y a todo el país en consecuencia de la crisis de clima, de falta de lluvias que tuvimos en noviembre y diciembre, que echó a perder la cosecha principal de soja. Esperábamos más de 10 millones de toneladas y terminamos con 3 millones de toneladas de una soja con calidad realmente no tan buena,
Y estábamos muy preocupados con todo eso, pero hicimos gestiones, también el gobierno reaccionó y nos dio condiciones de poder renegociar las deudas que teníamos en los bancos, y también todo el sector privado en su cadena de financiamiento internacional apoyó bastante a reasumir con los productores y darle energías y condiciones para volver a sembrar. O sea, en este segundo semestre vamos a notar, y estamos ya comenzando a notar, el efecto de una segunda zafra, o la safriña como le dicen, con un maíz que se cultivó más de 1 millón de hectáreas de maíz, y vamos a estar con cerca de 6 millones de toneladas, que va a ser una inyección importante de vitaminas, digamos, para el sector productor y para toda la cadena de financiamiento, provisión de insumos, para el sistema de transporte, que va a empezar a generar más de 100.000 viajes, que los camioneros el primer semestre quedaron sin trabajo prácticamente. Y ahora van a empezar también a disfrutar de movilidad con eso. Y en octubre, septiembre-octubre, estamos esperando una cosecha de trigo del orden de, ahí estaríamos cerca de 1 millón de toneladas de trigo, con lo cual estaríamos abasteciendo al mercado interno 650.000 toneladas, que es el consumo interno para toda la cadena de panificado, galletitas y toda la industria, digamos, de pastas. Y darían ambos rubros, maíz y trigo, un margen también de exportación. El maíz seguramente 2,5 millones de toneladas se estarían exportando, 2 millones de toneladas quedarían para toda la cadena de agregado de valor, que es la parte de proteína animal, de carne, engorde, la cadena de lácteos, la parte de pollo, huevos, que todos bien usan, digamos, un 80% de maíz en la ración animal y un 20% de harina de soja, que es el principal insumo para esas cadenas. Y yo creo que también va a haber como 2,5 millones de toneladas de maíz que va a ser aplicado localmente para abastecer al mercado local. Entonces, en general el escenario es optimista. Esperemos que no nos pare una guerra Taiwán o una cosa así, China, una guerra nueva. Alguna guerra nueva, ¿verdad? Que nos mande todo el mazo. O algún virus nuevo que nos aparezca. O sea, por las realidades, ya en este momento estamos optimistas por los resultados de esta safriña y la posibilidad de atender las cuentas y preparar, digamos, todas las capacidades para la siembra de septiembre. Y existe ya hoy todos los insumos requeridos, se ha conseguido fertilizantes, las semillas, las máquinas están a punto, y creo que esta lluvia que se dio en estos días estará dando unas condiciones de humedad al suelo para comenzar en septiembre la siembra de la zafra principal de soja, que esperamos sembrar unas 3,5 millones de hectáreas más o menos este año. Y sí, lo que nos preocupa son algunas noticias que hablan de esta dama, la niña, que sigue merodeando por el Pacífico y que causa, digamos, si se manifiesta muy fuertemente o se enfría más de un nivel, puede causar otra vez una seca importante en noviembre y diciembre. O sea que si esa niña es débil, como algunos pronosticadores están indicando que puede ser casi neutra, podríamos pensar que el año que viene podríamos estar con un rebote del 9%, como están indicando los pronosticadores económicos. Pero hay que esperar diciembre para ver si llegamos a... Claro, claro. Ahora, ¿qué les preocupa? Estamos entrando en el periodo electoral, con todo lo que eso supone, ¿verdad? Además, esta vez el ruido se mezcló inclusive en cuestiones internacionales, ¿verdad? El tema de la designación del Departamento de Estado. ¿Qué es lo que más les preocupa del año político? O sea, ¿qué puede alterar el trabajo que haga el sector productivo? A mí me preocupa la falta de reformas de fondo. Hay un montón de leyes que presentó Hacienda y que no están siendo tratadas. Entre ellas, por ejemplo, no incremento de salarios en periodos electorales. Puede tener una cierta lógica o no, pero no se trata. Entonces yo creo que no hay una conversación sobre lo que el país necesita. Mucho importante que quien gane las elecciones, qué va a hacer con este país en consenso. Porque nadie puede hacer nada solo, porque el otro le bloquea, porque sus intereses, y de luego que hay intereses y está bien. Pero si nosotros no hacemos las reformas que tenemos que hacer,
El futuro siempre va a ser de una incertidumbre mayor de la que la economía necesita. Nosotros necesitamos alcanzar grado de inversión, estamos ahí, nos falta así, pero no lo estamos logrando por cuestiones de falta de seguridad jurídica, por falta de reformas de fondo. Cuando se iba a modificar en el 2020 la ley impositiva, se creó una comisión con todo el sector privado, los interesados, compañeros. Tuvimos, no sé, 14 reuniones, se discutió, nos reunimos los domingos, fue fantástica. Y se creó una comisión para reforma del gasto. Se reunió 4 veces, una para presentar a los que pertenecían a la comisión, la segunda vez para presentación del estudio del Banco Mundial, que dice que tenemos unos 800 a 1.200 millones de mal gasto, y la tercera vez para hablar sobre el medio ambiente. La cuarta yo no me fui, ya no sé qué fue, y nunca más pasó nada. Y tenemos que pedirle a los señores que dirijan el país, no importa quién sea, que hagan las reformas que hacen falta. La reforma previsional, por ejemplo. Esa hay que hacer, no es un problema de ley de gobernanza. O sea, vamos a cambiar un tema súper vinculado a la política por un recontra súper vinculado a la política. Eso no sirve. Tenemos que asegurarle a los paraguayos un sistema de pensiones y de salud digno, inclusivo. A ver, Enrique. La verdad es que cuando hablamos de qué nos preocupa, voy a repetir algunos conceptos que acaba de decir Jorge. Primero, de la situación actual. Hoy no tenemos margen fiscal y seguimos tratando de hacer vito en el lenguaje bien popular del presupuesto, de nuestro presupuesto. Estamos estudiando leyes que hacen a la caja fiscal que no solo van a generar situaciones adversas en materia de déficit hoy, sino que también van a comprometer, y ahí entra lo que decía Jorge, a lo que es ese peldaño tan pequeño que nos queda para lograr el grado de inversión. El grado de inversión es algo que necesitamos. Nosotros necesitamos créditos en mejores condiciones, créditos más baratos. Y para eso tenemos que hacer los deberes. Hoy, todas las semanas nos encontramos con novedades en materia legislativa, con proyectos de ley. El caso de la ley de gobernanza, como dice la seguridad social privada. Hay problemas. El problema no es la gobernanza. Dicen, vamos a despolitizar. Y yo creo que es por falta de experiencia, al revés. Lo que queremos es o politizar más, o quién sabe, estamos atendiendo a intereses sectoriales. En materia de la ley de compras públicas, tenemos la ley que ya fue tratada en las 2 cámaras. No sé qué falta para aprobar eso, que es un pedido del Fondo Monetario, es un pedido, ¿verdad?, de todos los sectores de la economía. En materia de, imagínense, hoy esta mañana en el Congreso se trata sobre el tema de la seguridad, ¿verdad?, para las personas que dan a luz, ¿verdad? Resulta ser que se propone llevar un esquema de estabilidad laboral del cónyuge. O sea, mi esposa va a dar a luz, o sea, está embarazada, yo comunico. Entonces el proyecto de ley dice que desde el momento en que comunico hasta un año después tengo de darle estabilidad laboral al cónyuge. Yo no sé a qué estamos jugando, qué es lo que queremos. Queremos destruir todo aquel nivel de inversión, toda aquella confianza país que tenemos. Porque es cierto, vivimos en un momento muy convulsionado, el consumo se retrajo, la producción agrícola cayó, hay buenas perspectivas, a lo mejor no va a caer lo que pensaba, pero se estima que caerá un 9% el sector primario, ¿verdad?, que estira un poco para abajo, que tendremos, según el Banco Central, un 0,2% de caída en Producto Interno Bruto, según mediciones privadas entre el 0,5% y el 2%. Tenemos que dejar de jugar, tenemos que dejar la politiquería,
seguimos jugando pensando que vamos a seguir generando más votos. Yo quiero que tengamos conciencia. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno con este problema, con esta falta de margen en materia fiscal? ¿Qué va a hacer? Sencillo, hay que aumentar impuestos. ¿Quiénes pierden? Perdemos todos. El tema, estos temas de los fondos de pensión del sector público, queremos beneficiar a 20 o 22 mil personas. ¿Contra quiénes? Contra todo el pueblo paraguayo. Yo no digo que sea justo o no sea justo, pero no es equitativo. Miremos una maestra del sector privado tiene que llegar a los 62 años o a 60 o 62 años para jubilarse. Una maestra del sector público se puede jubilar con menos de 40 años. Eso no está bien. Eso no habla de la igualdad ante la ley. O sea, hoy el peligro más importante es el populismo desde el sector político. Y los números que ya no empiezan a cerrar y que nos van a reventar probablemente la próxima generación. O sea, eso es lo que más les preocupa. Así es. Así mismo, un aspecto muy importante es la estabilidad de la gestión pública, de la parte fiscal, de gestionar con los ingresos que se tiene y con el margen de créditos, ir resolviendo los problemas de inversión y de gastos, ¿verdad? Y como decía Enrique, algunos proyectos y las tendencias de atender, digamos, en forma populista, de generar beneficios para el cual no se ha realizado la contribución de vida. O sea, si yo hago mi contribución de impuestos o yo hago mi contribución para mi jubilación y cumplo con los periodos de acumulación de tiempo, entonces tengo más o menos alguna previsibilidad de retorno para una vida digna cuando me jubile. Pero dar beneficios extraordinarios sin que se den las antigüedades y no se completen las reglas básicas que requiere un sistema de ahorro para la jubilación es un alto riesgo. O sea, eso en lo interno, yo creo que lo que preocupa en lo que hace a lo interno es el respeto a la responsabilidad fiscal y que los proyectos que están pendientes de aprobación puedan realmente, seriamente ser tratados y analizados y tratados, y que nos den las herramientas a la gestión pública, que le dé la herramienta a la gestión pública para que se haga una gestión ordenada y con un plan previsible de carga impositiva para todo el sector productivo. Pues yo no puedo hacer un plan de inversión a 5 o 10 años. Hoy me dicen, no, el retorno va a pagar 10% a la renta, pero resulta que a los 1 año ya va a ser 15%, después del tercer año te puedan cambiar y ponerte 20 o 30%. Se acabó el atractivo país con esa inseguridad que se pueda dar por un mal manejo. Ahora, si hay necesidad y se aprueban leyes y crean obligaciones al Estado, evidentemente que de algún lado tiene que salir la plata. No podemos seguir endeudándonos. Claro. Y va a tener que salir de las rentas internas, y ese es el riesgo. Y el otro aspecto que tocaría después es un aspecto de soberanía nacional que me gustaría después tocar con relación a muchos organismos externos que nos están imponiendo o queriendo imponer algunas restricciones o dificultades en el uso de nuestros propios recursos en el país o en el sistema educativo. Es una preocupación muy seria. Las imposiciones o avances a través de consultorías y asesoramientos o financiamientos o supuestamente donaciones, con el cual, digamos, están estableciendo esquemas en el medio ambiente, en el tema de educación, en otras situaciones que nosotros no hemos analizado, no lo estamos necesitando. A lo mejor hoy, a lo mejor en el futuro va a justificarse tener algunas previsiones de ese tipo, pero yo creo que debe surgir también de un consenso nacional. Eso es un tema que también preocupa. Jorge. No, sí, no, el otro tema es la economía informal. Cuando 40%, digamos 40, 35, 45, no importa, la cifra es muy alta. Entonces tiene impacto en todo lo que sucede en el país, porque esa economía informal es parte de la corrupción. No hay economía informal
Sin corrupción. Sin corrupción. Claro. Puede haber mafia, pero yo estoy hablando de economía informal. O sea, si vos te vas a Puente Remanso, están las autoridades de este lado del puente, del otro lado del puente está lleno de venta de combustible. O sea, no sé. Está normalizada la... Claro, entonces eso perjudica al formal, porque yo tengo que contratar a mi gente, tengo que pagarle el IPS, le pago el aguinaldo, le pago el reposo, el permiso de maternidad, eso forma parte del costo del que trabaja formalmente. El que trabaja informalmente no paga nada de eso, no está luego registrado, o sea, no. Y yo creo que ahí no hay un esfuerzo suficiente y en algunos casos hay cooperación. O sea, es decir, eso es... Y hay un aspecto importante, no ingresa impuestos. Claro. O sea, va contra la educación, contra la salud, contra la seguridad y contra la inversión. Por supuesto, es una manera también quizás de aguantar la inflación, ¿verdad? Es decir, te genera una canasta básica de contrabando barata. Yo entiendo, la persona que necesita llevar la comida a su casa tiene un presupuesto limitado, pero busquemos una solución que no sea la informalidad. Y esto no es nuevo, son, no sé, 50 años. Y eso tenemos que arreglar, no nos van a tomar en serio mientras no arreglemos eso. Podemos ser los mejores cuartos portadores de soja del mundo, primero de azúcar orgánica, décimo de chía, no sé. Tenemos todos los récords que uno quiera, la tercera flota fluvial más importante del mundo, sí, y no tenemos mejor calificación. No tiene lógica. Y es por todas estas cosas que están pasando que en la coyuntura pueden salvar alguna situación, pero en el largo plazo nos van a condenar. A mí me parece muy importante este tema de la informalidad. Nos está pasando algo, yo creo que todavía no dimensionamos el impacto que tiene para el país esta designación que ha hecho el Departamento de Estado, porque no le cae solamente a una persona. Es la marca país, o sea, hay una persona que estuvo como presidente de la República, que ha sido designado y a quien se le han mencionado vínculos con organizaciones criminales. Desde hace un buen tiempo en los informes se habla de Paraguay como el centro de acopio de la droga y como uno de los principales centros de lavado de dinero. ¿Cómo damos ese paso nosotros para convertirnos, para tener el grado de inversión? Si lo que está diciendo todos estos informes es que institucionalmente el país no funciona, que no hay ninguna garantía de las instituciones en el país. Sin ninguna duda, hay cosas que no funcionan y están a la vista. Por eso siempre decimos cuando hablamos de la informalidad lleva al crimen organizado a través del lavado de dinero, todo ya lo que ya sabemos. Pero tenemos hoy un país que ha perdido principios, ha perdido valores. Ustedes entienden que hoy la formalidad es una cuestión normal. Se habla de repente y dice, no, pero para contener la inflación. No. ¿Qué ocurrió la semana pasada ante intervenciones que no son tampoco tan periódicas, ¿verdad? Sobre una situación infraganti? Imagínense ustedes, pobladores de la zona salieron a defender disparando armas de fuego contra la autoridad policial y derramando el combustible que hablaba Jorge, que están vendiendo sobre la acera y prendiéndole fuego para que no se incaute esa mercadería. O sea, ¿dónde estamos viviendo? Esas imágenes hoy no es que están en la prensa, no están solo en Telefuturo o en NPI o en otros medios. Eso al instante está en todo el mundo y el inversor o algún asesor del inversor está mirando eso y está diciendo, acá donde queremos ir a invertir es cierto, hay una serie de beneficios, una macroeconomía estable, y esto, y la seguridad jurídica, esto que está ocurriendo, ¿qué pasa con esto? O sea, tenemos que hablar así, tenemos que explicar en un lenguaje sencillo, Luis, para que la gente entienda, porque hoy salimos y vemos en la esquina, a lo mejor acá en la esquina del canal, están vendiendo productos que ingresaron ilegalmente y pasamos y nos resulta normal. El otro día iba hacia Piquetecuea, una inauguración de una fábrica,
y había más puestos de venta de combustibles en la calle ilegal que estaciones de servicio. Y resulta ser que también en medio está la adulteración y la mezcla, que al final terminan perjudicando al propietario del vehículo. ¿Y qué le cuesta? Le cuesta al bolsillo de esa persona y le cuesta al país, porque hay que comenzar a importar más repuestos. O sea, no dimensionamos el problema. No, como dice César, no miramos y no hacemos un estudio global de lo que está pasando. Acá defendemos el régimen de turismo de frontera, por ejemplo, que hoy ya explicó Hacienda que patearía en contra, haciendo lo que piden, en el orden de los 45 o 50 millones de dólares. Y sí, si analizamos, del 100%, tomemos un rubro que es la electrónica, del 100% de lo que se importa en materia de electrónica, el 20% figura como venta ilegal en los comercios fronterizos. ¿Y el resto? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Y dónde está la ventaja país? ¿Dónde está la ventaja del modelo? ¿O será que no tenemos que cambiar el modelo? Porque yo absolutamente estoy preocupado por toda esa gente que vive en eso, con toda esa gente que depende de eso. Y para todo ello hay que cambiarle el modelo, hay que reconvertirlo, hay que buscar la forma de que puedan salir de esa estructura que les tiene atrapados. Te toca hacer una breve pausa. Vamos a hablar de qué acuerdos tenemos que alcanzar, independientemente de quién gane las elecciones. A veces a mí me asusta cuando las internas de los partidos y el enfrentamiento entre partidos se da de manera tan violenta, porque después esa gente se tiene que sentar a una mesa a acordar. O sea, nadie va a desaparecer del país. El que pierda no se va a ir exiliado, va a seguir acá, va a tener su cupo seguramente de poder en el Parlamento. Si el Partido Colorado pierde, va a seguir teniendo todos los funcionarios dentro del Estado. O sea, hay que negociar con la gente que está. No, nadie se va a ir después de las elecciones. Lo vamos a hablar enseguida después de la pausa. Debe haber algún liderazgo para juntar a los sectores. Estamos al aire. Justamente para hablar de esto. Porque, a ver, independientemente de quién gane las elecciones, decía yo antes de la pausa, todos se van a quedar. O sea, vos vas a tener en el Parlamento, vas a tener liberales, vas a tener Colorado, vas a tener de los otros partidos nuevos, en la administración pública también. O sea, necesitamos consensos políticos. O sea, parece que todavía no entendimos que en democracia las cosas es mucho más complicadas, ¿verdad? Sí. Porque con Stroessner la cuestión era sencilla, el tipo tomaba la decisión y se acabó, para bien y para mal. Hoy tenemos que necesariamente concertar. Pero yo me pregunto, la clase política, ¿cómo lo ven ustedes, verdad? ¿Hay referentes que puedan hacer de alguna manera de puente entre los diferentes sectores para buscar acuerdos comunes? Porque obviamente siempre va a haber visiones distintas de cómo resolver el problema. El tema es encontrar los lugares comunes. Bueno, en las relaciones, digamos, de la gestión en general, el sector privado, empresarial, productor, o lo que sea, bueno, seguimos, como decís vos, estamos de este lado y seguimos de este lado y vamos acompañando los cambios de gobierno, interactuando con los elencos sucesivos cada 5 años, en ajustar, concertar, digamos, líneas de conducta y de acción. Y lo que, así como se hizo en el tema impositivo, ya con Borda antes, después, ahora hace 2 años, que se fueron introduciendo mejoras, es con la participación del sector privado actuando fuertemente y con la sociedad civil en general. Pero se requiere liderazgo. Hoy, con la polarización política que hay, es muy difícil que un político represente un liderazgo convocante para hacer la conversación general. Y no sé si tenemos que aguantarnos hasta que terminen las elecciones y al final, con el que salga electo, ensayar con ese señor la posibilidad de establecer algunas pautas de un plan de manejo de todo lo que hace al proyecto económico del Estado, las leyes, los ajustes de mejoras y todo lo que puede hacer para un plan de bien común para toda la ciudadanía, para todo el país. Y hoy, si nos convoca de este sector, nos vamos y probablemente el otro sector se va a molestar porque nos fuimos ahí. Hoy el tema no está fácil. Inclusive si yo hablo del comercio con Rusia, a lo mejor
alguien de la embajada americana se molesta, porque tenemos nosotros posibilidad de vender carne y hacer acuerdos de pago directo de Banco Central con Banco de Rusia. Son todas opciones de mejoramiento de mercado, de comercio. Hoy tenemos la industria de la maquila que está creciendo con bastante fuerza. Claro, China, agregando. seguimos nosotros sin poder comerciar directamente con China. Eso es que... Tenemos que poder sentarnos y tiene que haber un líder. Y hoy yo no veo ya líder. El sector privado podemos sentarnos y consensuar práctica y política, claro, y tener una pequeña agenda. Pero ¿quién en el sector político es el contraparte? Ese es Yo creo que siguiendo la pregunta de Luis, vemos gente que pueda servir de puente. Yo creo que, y estoy convencido que el único puente real hoy está en el sector privado. O sea, para poder concatenar o poder buscar políticas públicas duraderas. Pero también tenemos que ser autocríticos. Nosotros necesitamos, para poder lograr esos objetivos, para poder trascender y ayudar a la causa país, tenemos que estar unidos. No tiene que haber mezquindad entre los sectores. Todos tenemos que estar conscientes de que formamos parte de una cadena productiva, de un círculo o de una cadena de efectos positivos y no precisamente de un esquema de competencia, que es lo que siempre ha ocurrido un poco dentro del sector privado. ¿Cuáles son las dificultades? Y en momentos como estos, que resulta ser que emitimos una opinión y resulta ser que ya estamos del lado de uno o de otro. Entonces hoy nosotros tenemos que cuidarnos mucho en el discurso, en el diálogo que tenemos. No es por temor, es por defender a toda una estructura empresarial o gremial. Resulta ser que porque de repente defendemos a una cadena de producción estamos de un lado o de otro. Nosotros siempre manifestamos que nosotros, ¿qué propugamos siempre? Que termine la impunidad. Pero eso no quiere decir que de repente una persona que tenga algún problema con la justicia tenga que hacer que toda su estructura productiva, toda aquella gente que depende de sus negocios tengan que estar pagando las consecuencias. Cada uno tiene que ser responsable. La justicia tiene que actuar. Muchas veces cuando decimos, yo digo, nosotros no somos órganos jurisdiccionales, dicen, con el perdón de la palabra, quieren quitar la larga de la jeringa. No, señores, si pedimos que la justicia actúe, es porque es la justicia la que tiene que investigar y tomar las acciones. No, nosotros no tenemos la potestad de ser un órgano ni investigador, ni un órgano que esté emitiendo justicia. Y tenemos, pero te vuelvo a decir, yo creo que no funciona, Enrique. Pero ese es el origen de todos los problemas. Pero ahí está, por decirte, te digo, esto, en el periodismo, hay gente que, digamos, no ejerce periodismo, hace de operador político. Correcto. ¿Verdad? Y la pregunta siempre que nos hacemos es, bueno, ¿el gremio debería pronunciarse o no con respecto a eso? O sea, deberíamos nosotros asumir una posición de decir, señores, esto no es periodismo, periodismo es esto no es periodismo. ¿El gremio privado debería o no tener esa actitud cuando vos ves que hay sectores que están claramente en otra cosa? El negocio es otro. Nosotros creo que lo hacemos, o sea, es decir... todos los días. Hay muchísimos ejemplos, o sea, las denuncias de contrabando, aquella historia de carne que se agarró Pedro Juan que venía para el frigorífico, el tema del contrabando de droga en los puertos privados, o sea, pero nosotros estamos ocupados en producir, no en investigar o sea, es decir, me sale enfrente, yo saco la foto del tipo vendiendo combustible, subo a Twitter, le mando, cuando llegué al otro lado del puente le digo, che, ahí están vendiendo, y bueno, es decir, cada uno tiene que cumplir un rol. Con respecto a consensuar, la primera cosa en la que tenemos que ser conscientes es que tenemos que consensuar con quien no estamos de acuerdo.
O sea, dice, no, yo no me siento a hablar con Enrique porque no estoy de acuerdo. Y yo, ¿Para qué te vas a sentar a hablar con Enrique? si yo estoy de acuerdo contigo, ¿para qué me voy a sentar? Tomemos café, hablemos de fútbol, de otra cosa, ya está. Entonces, si nosotros somos capaces de aceptar que puede haber más que una verdad que no sea la mía y que hay cosas que yo tengo que resignar. Nadie va a llevar todo. No se puede. Sí. Esa es la vida. Entonces, tenemos que resignar algo, tenemos que estar dispuestos a dar, tenemos que volver, y Enrique mencionó muy bien el tema de los valores. Yo creo que el patriotismo no es una entelequia. Los 50.000 que fue una pelea del Chaco tenían patriotismo, no sabían ni lo que era el Chaco, ni para qué iba a servir. Y fueron, ¿no? Entonces, y como esos, ni hablar del personal de salud en esta pandemia, cómo se comportó. Sí. No hay palabras para, más allá de los errores y las cosas, pero no hay palabras para decir, o sea, hay. Es decir, en el Paraguay hay buena gente, y yo creo que los buenos son más. Lo que pasa es que los malos se pusieron en unas posiciones de poder donde ejercen una fuerza que la historia de la humanidad doblega a multitudes, y eso, el que gane. Yo no creo que en este momento, coincido con César, no le veo mucha... están ocupados en otra cosa, no se van a sentar a consensuar nada porque están ocupados en otra cosa que agarrar poder, pero aquellos que tomen el poder, y usé el término agarrar porque... Sí. Entonces lo que digo, bueno, pero ese que gane tiene que tener el apoyo de todos nosotros y sentarse en una mesa con todos. También nos pasa a los empresarios, tenemos que sentarnos con todos y decir, bueno, ¿qué país queremos? ¿Qué país vamos a hacer? Y mantengamos la decisión, 15 años, 20 años, nadie, o sea, mira, Corea del Sur, esto es viejo, pero en 1970 tenía un Producto Interno Bruto inferior al de Paraguay. Por eso tuvimos una inmigración de gente que buscaba un destino mejor. Sencillo. Así es. Bueno, construir una propuesta es una gestión netamente política, ¿verdad? Pero en ese sentido los gremios sí tenemos posturas políticas, porque cuando hablamos del interés común, la única forma de llevar propuestas es haciendo lobby, intercediendo dentro de la estructura política. Pero hay ciertas institucionalidades, digamos, que solamente está gestionado por políticos con sus propias lógicas y criterios. Nosotros decimos, ¿por qué el sector privado no presenta más candidatos? Y es muy difícil a veces sostener una cultura política. Yo realmente no sé, respeto mucho al que es político y gasta su tiempo y está acá, está allá, está haciendo... A mí no me daría el cuero para hacer eso y no me daría el cuero para vender ilusiones que no voy a poder cumplir, ¿verdad? Y entonces es muy complicado ser político. Y digo yo, ojalá que surjamos, que dentro del sector privado podamos tener alguna idea de un plan país y que podamos tener una propuesta para presentar a los que van descantándose en el proceso electoral. Después de estas primarias, las que son muy duras, después ya vienen las nacionales. Yo creo que entre ambos tiempos hay condiciones de conversar ya con equipos de los distintos grupos políticos que están en puja y se puede construir propuestas de una política pública que supere, digamos, los mandatos. Hoy hay políticas públicas que han superado ya varios mandatos, es cierto, como el tema de responsabilidad fiscal que con esta pandemia se rompió. Sí. Pero, Banco Central es un ejemplo. Y Banco Central es otra línea. O sea que podemos incorporar también que el sistema jubilatorio, el sistema de la función de funcionarios civiles del Estado, o sea, podemos conseguir, pero debemos preocuparnos de trabajar con ellos. Y yo creo que ahora hasta marzo, creo que en abril es la... Abril. Después de abril yo creo que ya podremos ir a sentarnos a hablar con un grupo, ahora, con otro grupo. Jorge decía algo que me parece muy importante, ¿verdad? Entender que hay verdades distintas a la nuestra, visiones distintas a la nuestra. Yo tengo más de 30 años haciendo periodismo y escuchando a los diferentes sectores.
Y me parece que al sector privado sobre todo, porque la clase política es más dura, es más difícil y es mediocre también. Tenemos una clase política mediocre, ese es un problema serio. La mediocridad, es más difícil discutir con la mediocridad. Creo que el sector privado también puede tejer puentes con todos los sectores. Con lo que hoy hay, me parece que hay mucho miedo, pero sobre todo por desconocimiento de lo que piensa el otro. O sea, he estado con dirigentes campesinos que una vez que te sentás a conversar y a charlar, tienen ideas razonables de cómo solucionar los problemas, aunque pueden ser diferentes de lo que tengan, por ejemplo, en la rural. Así es. Pero puede haber consensos, se pueden construir consensos. Y creo que la clase política, lejos de hacer el puente, termina por potenciar las diferencias porque es un buen negocio para ellos que no se resuelva el problema. Les conviene. O sea, el problema de la tierra que no se resuelva es un negocio para la clase política, no para la gente. No es bueno para el campesino ni es bueno para el productor. Es un negocio para la clase política. La titulación. ¿Por qué no se titula? Dale la tierra. Él está ahí, ocupa la tierra, hagamos un arreglo, dale la tierra. Va a ser sujeto de crédito, va a ser formal, va a tener un título de propiedad, va a mejorar su dignidad. El catastro. Yo recuerdo, hay un crédito, de la época de Guamosi comenzó el crédito para hacer 60 el millones nacional. del BIT. Exacto. Hasta el momento no terminamos. Nada. Y no había interés de que se aplique correctamente algunos principios de gestión, ¿verdad? Que no se están, o sea, había una persona que estaba trabajando con profesionalidad, sin otros intereses que el hacer bien el trabajo, y eso molestó a mucha gente y al final Lo sacaron. lo sacaron y que no está ahí alguna, y el sistema de registro público, ¿verdad? Hoy, no sé, está a cargo del Poder Judicial. Y el problema que tienen, ellos dicen que no tienen previsiones, que no, la inversión para poner una máquina o reponer una máquina que se quema o se destruye, presupuesto para el año que viene, y los sistemas se degradan y hay que hacer inversión en el momento, ¿verdad? Un sistema informático requiere inversión en el momento. Yo no puedo dejar caer un canal que está transmitiendo, que tiene sus conectividades, no puedo dejar. Y el sector privado reacciona del alto, pone, y el sector público tiene unas reglas, que es el sistema de compras públicas, Claro. que yo tengo que prever presupuesto, después tengo que hacer concursos, después tengo que adjudicar y después para reponer una pieza de las cualquiera tengo que volver a un proceso de 4 o 5 meses y pierde eficiencia el sistema. Entonces ahí sí viene el tema también de las alianzas público-privadas, que son muy interesantes, como los proyectos ahora en construcción de ruta, en que yo construyo y trato de hacer bien, porque 20 años voy a estar operando y controlando y hago bien mi trabajo. O cualquier otro sistema de iniciativa, como el caso que fue el Sofía, con el Centro Despachante de Aduanas, que le dio vida a un sistema informático de gestión de despachos y gestión de cobranza de todo el sistema, funcionando muy bien. O en el sector privado, también por separado, tuvimos la ventanilla única de exportación, que es una plataforma informática gestionado con un convenio público-privado, Ministerio de Industria, con un grupo de gremios del sector privado, y una joyita, ahí está. Hay que hacer una inversión, se hace la inversión, se repone en el acto, los usuarios todos disfrutando y pagando por los servicios. Y bueno, ahora sí, yo podría hacer que el Estado funcione con esa eficiencia, bueno, sería, pero yo creo que sí, el sector privado deberíamos, como tú estás diciendo, tenemos posibilidad con todo el sector civil, con gremios, con trabajadores, con maestros, inclusive a lo mejor generar mesas de discusión, no en la primera instancia con políticos, pero sí con los afectados del tema jubilatorio. Por ejemplo. Para entender, por lo menos que entiendan y que todos entendamos cuáles son las condiciones y cuál fue el impacto y cómo le voy a compensar a aquel que de alguna manera Claro. le voy a modificar. Si no tener el político que se va y le promete, que es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Pasa con los jubilados del sector público, que va al político y le dice, cualquier cosa. no hay problema, hay plata, te vamos a conseguir nosotros y te vamos a ajustar de acuerdo con el salario del trabajador activo. Un Que es disparate no justo existe. uno que se está candidatando de Exacto, vuelta. exacto. ¿Verdad? Por eso, Y a lo entonces mejor- dice, bueno, son tantos 20.000 jubilados. Yo Eso no es agarro nada para el Estado. no es nada para el Estado. Sí. Pero para él 20.000 votos, necesita 50.000 para entrar Para al entrar. Senado. Ya, Ya está. si agarra la mitad de eso, Ya está. está. Pero podríamos avanzar en ese trabajo y llevar una propuesta y tener alguna mesa de trabajo cuando vengan ya los electos
Acá estamos ya. Acá está. Yo creo que hay que entender los momentos en que vivimos. Nosotros salimos, o todavía no salimos, estamos todavía dentro de un momento a nivel global que nunca nos imaginamos que iba a ocurrir, o por lo menos nuestra generación, ¿verdad? Y estos momentos nos dejaron lecciones realmente, no como decíamos, la mezquindad de los países nos dejaron sin productos, nos dejaron sin vacunas, vamos a hablar claro, y nos enseñaron que nosotros tenemos que construir y mantener nuestras propias capacidades productivas, industriales, comerciales, y tratar de no depender de otros. Y sin embargo, con muchas acciones que vienen por parte de la, yo digo, politiquería eleccionaria, parece que no aprendimos esta lección. A mí me gustaría escuchar de muchos candidatos hoy respuestas a los problemas que todos los días levantamos a través de ustedes en la prensa. Recién comenzaba a hablar, por ejemplo, el tema del IPS. Sí, el problema no es la gobernanza. Lo que tenemos es cómo blindamos de injerencia política al IPS y que nuestros empleados de una vez por todas puedan ser atendidos en forma de, por lo menos, de un ser humano. Yo sé que de repente hay necesidades, hay problemas por el esquema con que están inmersos en el tema de compras públicas, o el mismo sistema jurídico que hace por una cuestión humanitaria o no critico, pero hace que tengan que generar atenciones muy costosas en desmedro de aquel asegurado que está necesitando en el día a día a lo mejor atención más sencilla. ¿Qué proponen para luchar contra la informalidad, contra el contrabando? ¿Cuál es la propuesta? Esas son las cosas que yo quiero escuchar. ¿Cuál es la idea? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos reformar nuestra caja fiscal? ¿Cómo queremos evitar que eso siga contribuyendo al déficit? O sea, si nosotros hablamos de política y de economía, tenemos que hablar y tenemos que tocar en este momento esos puntos. Yo entiendo, habrá sectores en donde este discurso, este tipo de propuestas no calcen o no lleguen, pero acá hay todo un país que trabaja, hay gente que apuesta. Recién creo, Jorge, decía, hay mucha gente que vive pensando que las cosas van a ir menor. Yo defino un poco diferente. Yo decía siempre que el empresario, el inversor, camina por la cornisa. Ayer me corrigieron, me dijo, no, viven en la cornisa. O sea que no es que están caminando, porque caminando todavía te puedes equilibrar, pero cuando viví en la cornisa fácilmente te caes, ¿verdad? Y sin embargo hay gente que está apostando al país. Estos números que discutíamos al comienzo no son causales, son producto de una apuesta y de una apuesta seria de mucha gente patriota. Bueno, me quedé sin tiempo lamentablemente, ¿verdad? El tema era escucharles un poco, escucharles de la gente del sector privado, del sector productivo, de la industria. Y bueno, y ojalá le llegue algo a la clase política, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos ahora están más preocupados por ganar las elecciones y después ven qué hacen. Yo veo que casi en todos los gobiernos hay equipos técnicos que intentan hacer la cosa, ¿verdad? O sea, hay proyectos de ley que se presentan. Es más, tiene un discurso común. O sea, entre la administración Cartes, el equipo técnico de Cartes y el equipo no hay una diferencia muy grande. Es más, son más o menos los mismos técnicos, ¿verdad? El problema es la clase política. Es increíble, pero el mismo partido político se boicotea a sí mismo. Y yo supongo que los otros, si llegan, van a ser igual, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que seguir hablando de esto porque es la única manera de intentar resolverlo alguna vez. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Luis. Buenas noches. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Enseguida voy a estar con Fernando Lorenzo, ex ministro de Economía y Finanzas del Uruguay. Vamos a hacer un contacto, obviamente, vía internet para hablar, bueno, qué está pasando en Uruguay, un país que realmente se escapó del resto de América Latina. Ahí se dieron alternancias políticas, puede ser derecha, puede ser izquierda, el país funciona igual y bien. Enseguida, después de la pausa. Bueno, vamos a hablar ahora con nada menos que el ex ministro de Economía y Finanzas del Uruguay, el país que se ha despegado del resto de la región y se ha convertido en uno de los países más estables,
su moneda es considerada en este momento la moneda más estable de toda Sudamérica. Fernando Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto compartir con usted. Bueno, Fernando, gracias por atendernos a estas horas. Quiero ir directamente al grano. Estamos nosotros hablando con referentes, digamos, en los diferentes países, y Uruguay, no solamente en el Mercosur, en toda la región, se ha convertido para muchos en un modelo. Lo que antes era Chile, hoy es Uruguay. ¿Cómo se explica la estabilidad de Uruguay en una región con tantos problemas, con las economías más grandes, digamos, con desequilibrios económicos y políticos permanentes como Brasil y la Argentina? ¿Cómo se explica, inclusive con cambios políticos en Uruguay, que se mantenga esta estabilidad a lo largo del tiempo? ¿Cuál es, si podemos decirlo así, el secreto de Uruguay? Yo creo que no plantearlo en términos de que hay un secreto o que hay algo difícilmente comprensible, me parece que no sería acertado desde el punto de vista de lo que implica transmitir qué tiene de específico lo que ocurrió en Uruguay. En Uruguay se desacopló de la región en buena medida, producto de transformaciones que han ocurrido en la economía ya de larga data, que arrancaron ya en la primera década del siglo XXI. Se inició un proceso de transformaciones microeconómicas, macroeconómicas, que al igual que ocurrió en otros países de la región, aseguraron una estabilidad macroeconómica y previsibilidad, y orientaron las políticas públicas a efectos de hacer algo que es muy importante para dar señales claras a quienes tienen que hacer el trabajo en la economía, y es dar previsibilidad, confianza, un rumbo, y encarar las reformas que son importantes para que el proceso de crecimiento y los frutos del crecimiento lleguen a todos a los que tiene que llegar. Uruguay, como otros países de la región, tuvo en las últimas décadas un crecimiento importante, y ese crecimiento redundó en mejoras de condiciones de vida para la población, que eso sí es un hecho distintivo, importante, y que va un poco en el ser mismo de lo que han sido las orientaciones de las políticas económicas, que pasaron por la crisis del 2008-2009, que fue severa, que afectó a muchos países, a algunos más que a otros, y ni que hablar los efectos que tuvo más recientemente la pandemia y todo lo que implicó en términos de generación de problemas que no teníamos ningún antecedente de cómo resolverlos. Por tanto, yo creo que no se trata de algo complejo de entender. Son transformaciones que reducen vulnerabilidades y generan fortalezas para enfrentar las siguientes dificultades que vienen. Yo creo que esa es una forma relativamente, me parece, sencilla, pero al mismo tiempo bien ubicada respecto a lo que ha sido el proceso de transformación que da origen a esto que Uruguay ha quedado ciertamente desacoplado de la región, no aislado. Nosotros éramos, no hace mucho tiempo, Uruguay era una economía en la que cualquier analista económico decía que éramos una suerte de réplica de lo que ocurría en Argentina y Brasil. Todo lo que ocurría en nuestros dos grandes vecinos, para nosotros era algo como de una repercusión inmediata. Eso se ha moderado mucho. No estamos aislados, pero sí hemos reducido básicamente esa tradicional conexión que hacía que fuéramos prácticamente un espejo de lo que ocurría en estas dos grandes economías de la región. Ahora, si usted tuviera que diferenciar algún elemento, digamos, que sea muy distinto en Uruguay de lo que pasa en Brasil o en la Argentina, ¿el elemento diferenciador es político? Es decir, son los partidos políticos y una clase política que ha sabido de alguna manera llevar estas reformas, evitar ese crecimiento explosivo del Estado mediante la clientela política, que lamentablemente en nuestro país es una rutina casi para ganar elecciones. Cómo, digamos, que las necesidades sociales no se conviertan en algo incontrolable, la ingobernabilidad. El elemento diferenciador es político. Sí,
Yo creo que decididamente la institucionalidad uruguaya, la estabilidad de las instituciones uruguayas, la solidez de las instituciones uruguayas no puede entenderse si no se entiende el funcionamiento de los partidos y la conexión que los partidos tienen con la ciudadanía, la representatividad que los partidos tienen y la forma en que ocurre la contienda política y la forma en que ocurre el debate político y la confrontación política, que es natural. En Uruguay hay confrontación política y enfrentamientos de posiciones, igual que hay en otros lados. El problema no es que existan confrontaciones, el problema es cómo se dirimen. Y en Uruguay la forma en que se dirimen es en el contexto de una institucionalidad que funciona, que ha demostrado resistir ante momentos económicos y políticos muy difíciles, como los que han ocurrido en muchos momentos de este mismo siglo XXI. Y hay algo que yo creo que fortalece el papel que tiene esa institucionalidad y el papel que tiene el funcionamiento de los partidos políticos, y es que en Uruguay hay una preferencia muy importante por la equidad, por atender los problemas. En Uruguay los procesos de crecimiento, hay fuertes argumentos para decir que en Uruguay los procesos de crecimiento normalmente han implicado en estos últimos años mejoras en las condiciones de vida de la población, y eso robustece y genera aún más confianza en que desde el sector público, desde la actividad del gobierno, se pueden solucionar problemas que de otro modo generarían dificultades para las familias, para los ciudadanos en general. Fernando, algo que mencionan a menudo cuando se está discutiendo en Paraguay, por ejemplo, de cómo se atrae inversiones, hay como una suerte de jactancia de que nosotros tenemos una presión tributaria muy baja, de casi el 10% o menos del 10% del PIB, que tenemos, digamos, un bajo costo de mano de obra y hay una enorme población joven. Uruguay tiene una presión tributaria más alta. La mayoría de la población, digamos, tiene una edad mayor, o sea, digamos, hay una población más adulta, y sin embargo, cuando uno revisa el flujo de la inversión extranjera, claramente Uruguay tiene una diferencia brutal con respecto a Paraguay. Esto quiere decir que no es cierto eso de que la presión tributaria sea el elemento que defina que el capital extranjero o el capital local incluso decide hacer la inversión. Yo diría, en primer lugar, Paraguay es un país que en estos últimos años me consta que ha tenido un interesante e intenso proceso de captación de inversiones. Y es cierto que los atributos que puede ofrecer Paraguay son bien distintos de los que puede ofrecer Uruguay. La captación de inversión extranjera en Uruguay en proyectos de riesgo tiene básicamente dos o tres componentes para poder entender las diferencias con Paraguay. Lo primero, hay una parte significativa de las inversiones directas que corresponden a grandes proyectos de inversión. En particular, ustedes saben que Uruguay ha tenido en estos últimos años dos grandes proyectos en la producción de pasta de celulosa, sí. Ambos inversiones extranjeras directas de gran magnitud, y en este momento está en las etapas finales la construcción de la tercera planta de celulosa en el territorio nacional. A eso hay que sumarle que Uruguay tiene regímenes que han logrado captar inversión extranjera directa en regímenes promocionales, regímenes tributarios excepcionales, similares en cierto sentido a algunos de los que se aplican en Paraguay, en regímenes de zona franca fundamentalmente, en el cual Uruguay ha sido capaz de atraer muchas inversiones en sectores de servicios, muy diversos sectores de servicios. Uruguay es un importante exportador de servicios, muchos de ellos instalados en regímenes promocionales, en zonas económicas promocionales, como son la zona franca, y eso es un proceso que sigue en expansión. Uruguay ofrece, al mismo tiempo, yo creo que esa estabilidad a la que usted hacía referencia, esa estabilidad política, previsibilidad, yo creo que cada vez es más valorada por los inversores, que ven básicamente atributos que no tienen que ver, en nuestro caso, con bajos niveles salariales. Tenemos
niveles salariales medios relativamente elevados en la región. Tenemos efectivamente mucha menos proporción de población joven, pero sí con capacidad de aprender. Yo creo que para muchos de los negocios que se instalan en Uruguay, el hecho de que haya una población que quizás no tiene altísimos niveles de calificación, no son comparables a los de los países más avanzados, pero sí la gente todavía está en condiciones, el sistema de capacitación, de formación, la educación, da los elementos como para que los trabajadores puedan adaptarse rápidamente a procesos de cambio, de transformación. Obviamente estoy diciendo generalidades porque esto no es así homogéneo para toda la población. O sea, hay sectores que padecen dificultades, que enfrentan problemas, y como muchas de las sociedades de la región, y las conocemos bien, porque en eso tenemos un rasgo común, nosotros tenemos una suerte de situación dual en la región. Hay muchos de los ciudadanos de nuestros países que se enganchan con el progreso, van adelante cada vez que hay progreso, progresan, logran superarse, y hay otros compatriotas, en este caso otros uruguayos, que tienen muchísimas más dificultades porque las capacidades y habilidades que tienen a veces no son las que corresponden para poder salir adelante en ese contexto de prosperidad. Y eso requiere, y eso es algo que en Uruguay está muy, digamos, es muy vivido, que es una cosa que se valora mucho, y es que en ese momento, cuando hay ese tipo de circunstancias, el sector público, el Estado, tiene que intervenir, tiene que ayudar, tiene que hacerse cargo de que no quede gente por el camino. Y esa me parece una aproximación que describe bastante bien cuál es el enfoque general con el que en el país se articula lo que es la política económica, el progreso económico, con la solidaridad y con las políticas sociales que tratan no de perpetuar situaciones de exclusión, sino precisamente de que las familias, las personas en dificultades logren superar esas dificultades. Me parece que ese sí es un sello distintivo, una forma de pensar que está bastante extendida en Uruguay y que representa, yo creo, valores bastante profundos que los uruguayos valoramos, ¿no? Fernando, ¿cuál es la percepción que tiene el uruguayo común del Poder Judicial en Uruguay? ¿Y esa percepción qué tanto influye, digamos, en cómo se desarrolla la economía y cómo se desarrolla el país? El Poder Judicial en Uruguay es uno de los tres poderes de la República. Uruguay es un país con valores republicanos fuertemente adentrados. La independencia de la justicia es un valor que respetamos, y se respeta la separación de poderes. Y como obviamente el sistema judicial uruguayo es perfectible, tiene muchas cosas para mejorar, es lenta la administración de justicia en Uruguay, pero no existen controversias demasiado importantes respecto a la forma, la imparcialidad y la capacidad con la que el Poder Judicial hace su trabajo. Sí, por cierto, hay ante incrementos de la inseguridad y de la que vivimos en todos los países de la región, el poder Judicial a veces no actúa exactamente de la misma manera que la población espera que actúe. Pero eso me parece que es algo que no tiene ninguna especificidad el caso uruguayo, y que se parece mucho a lo que es una sensación en general de que los sistemas judiciales no se han podido hacer cargo en nuestros países de enfrentar estos cambios tan importantes en las condiciones de seguridad ciudadana, ¿no? En Paraguay se da un fenómeno muy particular en la administración pública. Como tenemos un partido que lleva 70 años en el poder, cerca del 98% de los funcionarios públicos están afiliados a ese partido, al Partido Colorado. Y un porcentaje ínfimo ingresó por concurso a la administración pública. ¿Cómo se da en Uruguay la composición de los funcionarios del Estado? ¿Y son funcionarios del Estado o son funcionarios de gobierno? Yo sinceramente no podría darles ninguna información confiable y fidedigna acerca de cuáles son las orientaciones políticas de los funcionarios públicos.
Cuando llega un gobierno, el gobierno entrante toma posesión de un conjunto de cargos que son designados por el presidente de la República, ministros, altos funcionarios. Esos altos funcionarios llevan, en la mayoría de los casos, un equipo de colaboradores, no muy grande, y tienen un acotado número de cargos a designar como jerarcas de la administración de confianza política. Eso existe, como creo que existe en cualquier país del mundo, en cualquier democracia de la región y cualquier democracia que funcione más o menos normalmente en el planeta. Pero no, el Estado en Uruguay no es propiedad de un partido. El Estado en su conjunto y ninguna de las organizaciones del Estado podemos decir que esté cooptada o que esté absolutamente alineada e inequívocamente alineada con ningún partido político. Y mire que nosotros tuvimos también durante muchísimos años un partido que fue monopólico en el gobierno, el Partido Colorado en Uruguay durante muchísimos tiempos. Ya hace tiempo que no es así, ¿no? Pero durante mucho tiempo estuvo a cargo de la función pública, pero desde el restablecimiento de la democracia hasta ahora, en el año 85, cuando superamos el periodo de la dictadura hasta el presente, se han alternado todos los principales partidos políticos: el Partido Colorado, el Partido Nacional, que está ahora en el gobierno, y el Frente Amplio, al que yo pertenezco y que ocupé cargos de gobierno durante administraciones del Frente Amplio. Fernando, ese cambio que hubo en la administración del Ejecutivo en Uruguay, del Frente Amplio, que tuvo 3 periodos, ahora el Partido Nacional, o sea, primero una organización política de centro-izquierda, ahora un gobierno de centro-derecha, ¿supuso un cambio radical en las políticas públicas en Uruguay o solamente hay cambio de matices? En algunos casos se siente la orientación, el cambio de orientación en algunas de las políticas públicas fundamentales cuando hay un cambio de gobierno. Hay en otros casos en los que hay líneas de continuidad que hacen que no se esté revisando y cambiando todo lo que hizo la administración previa. En general los procesos electorales, cuando se compiten los procesos electorales, normalmente quien está en el gobierno defiende la gestión y por tanto sostiene que lo que hizo es conveniente para el país, y normalmente la oposición dice que muchas de las cosas que se hicieron no son las más adecuadas. Eso es parte de un proceso político. En Uruguay se da igual que en otros países, pero los gobiernos que entran en funciones en Uruguay no implican barrer con todo lo que se hizo antes. Sí tienen señas de identidad. Los gobiernos del Frente Amplio tuvieron señas de identidad, reformas estructurales muy importantes en materia tributaria, en materia de salud, en materia de políticas de vivienda, en lo que fue toda la organización del sistema financiero público, reforma del Banco Central, cambios estructurales muy importantes en todo el sistema de banca pública, rediseño de las políticas sociales con una óptica en la que predominó la preocupación de que los procesos de crecimiento tenían que generar mejoras distributivas, tenían que reducir la pobreza, pero además reducir la desigualdad económica. Esa fue la orientación de los gobiernos de Frente Amplio. Las orientaciones de cada partido tienen un sesgo, pero en ningún caso, ni cuando llegó el Frente Amplio al gobierno, ni cuando fue sustituido ahora por el Partido Nacional, creo que corresponde decir que hubo un cambio radical y profundo en todos y cada una de las cosas que se hacían. La historia no empieza cuando un partido político llega al gobierno. La historia de un país se construye sobre capas de aportes que realizan desde distintas perspectivas, de distintas posiciones, de distintas concepciones ideológicas, pero que al final de cuentas cada una de ellas deja algo que seguramente va a ser valorado y otras cosas que tendrán que ser cambiadas. Eso es parte del juego democrático y me parece que Uruguay, eso que usted destacaba respecto a la institucionalidad de Uruguay, abarca esto. La institucionalidad implica que el juego democrático, el resultado electoral cambia cosas, cambia mucho, cambia personas, cambia jerarquías, pero hay modos de relacionamiento con lo que son las políticas
públicas que tienen más permanencia, más durabilidad. Por supuesto que cada gobernante debe creer que lo que está haciendo es mucho mejor que lo que hacía el anterior y que las señas de identidad de cada gobierno se perciben seguramente por parte de quien las lleva adelante esas políticas de un modo absolutamente diferente o radicalmente diferente de lo que serían los gobiernos que lo precedieron, ¿no? Eso es así, pero si uno hace un análisis más, toma un poco de distancia, se sale de ese tipo de aproximación que es propia de los actores que están en la contienda política, uno encuentra que la construcción nacional, la construcción de un proyecto de progreso en el país se construye sobre la base del aporte de todos y cada uno, incluso de los que hoy les toca estar en la oposición y mañana probablemente les toque volver a tener responsabilidades de gobierno, ¿no? Fernando Lorenzo, bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido sumamente útil toda la información que nos ha facilitado, la opinión sobre cómo se produce este fenómeno. Para muchos es un fenómeno en lo de Uruguay, porque, digamos, para una región tan inestable como esta, los números sociales, económicos y de inversión que tiene Uruguay realmente son envidiables. Fernando, muchísimas gracias. Es un gusto y hacer un solo comentario final. A mí, sinceramente, la referencia a Uruguay como un ejemplo me parece que no corresponde exactamente con lo que es el tipo de aproximación que me parece más adecuado. Uruguay tiene muchos problemas y tiene que seguir resolviéndolos. Y cuando uno se empieza a ser calificado como un modelo, como un ejemplo, empiezan a estar ocultadas cosas que tarde o temprano aparecen. Por tanto, es mejor que cada uno de nuestros países recorra su propio camino, encuentre las soluciones a los problemas que efectivamente los aquejan y que seguramente siempre hay mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo realizado, pero mucho trabajo por realizar todavía. Muchísimas gracias, Fernando. Un gusto. Fernando Lorenzo, exministro de Economía y Finanzas del Uruguay. Y me encanta la actitud, ¿verdad?, final de él, de decir, no somos un modelo, están saliendo bien las cosas, pero hay muchas cosas por resolver. Mucho que aprender de lo que hicieron los uruguayos. Me quedo con un par de cosas que son fundamentales. Fíjense, la institucionalidad, la visión que tienen del Poder Judicial y el aparato público que no es propiedad de un partido político. Mucho por aprender. Con esto nosotros estamos cerrando. Que tengan un feliz resto de jornada.